buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Peppenstein 77. El Exorcista, la clásica película de terror que marcó un antes y un después en la historia del cine, gracias al trabajo de William Peter Blatty, que, de su libro, trasladó a sus lectores a un temible plano en la pantalla grande. Cuando se trata de películas de terror, siempre existe la posibilidad de que haya sucedido en la vida real. Y, en el caso que nos ocupa, esta famosa película se habría basado en un exorcismo real ocurrido en los Estados Unidos en los años 40. La novela El Exorcista en 1971 y su película en 1973 se inspiraron en un caso documentado por la iglesia. El supuesto endemoniado fue en realidad un niño, a quien los investigadores e historiadores llaman simplemente como Robbie, y al que le sucedieron cosas realmente escalofriantes y para los curas que lo custodiaron, incomprensibles. Tanto como para que las autoridades católicas de Washington aceptaran que se le sometiera a un exorcismo. Un diario tan prestigioso como The Washington Post publicó el 20 de agosto de 1949 que, cito, en lo que es, tal vez, una de las experiencias más destacables de su género en la reciente historia religiosa, un niño de 14 años de los suburbios de Washington fue liberado por un cura católico de la posesión por el demonio, según informaron fuentes católicas. El que sería autor de la novela y el guión del film, William Peter Blatty, estudiante de la Universidad de Georgetown, leyó el artículo. Da la casualidad que en la Universidad Jesuita, por cierto, en la que se encontraba este escritor, corría el rumor de que dicho cura católico, el mencionado por el Washington Post, era un padre bastante conocido en su universidad, por lo que William le escribió, pidiéndole que le narrara con más exactitud ese terrible suceso. Nosotros, el cura y yo, mantuvimos un reencuentro al minuto, cada día, sobre los sucesos acontecidos el día y la noche anterior, le dijo el cura Bowden a Blatty en una carta en respuesta. Había pues un diario escrito a mano donde se narraba el exorcismo. Blatty lo consiguió y lo leyó en partes. Me pasé meses llamando a diversos padres jesuitas, preguntándoles si conocían al padre Walter Holland, del que se decía que había presenciado el exorcismo y que lo había mencionado en una entrevista a un diario local de Nebraska. Finalmente lo encontré, explicó el joven escritor a El País. Así, vio la luz la historia de Robbie, una patraña para la ciencia y un suceso escondido por la iglesia. El niño nació en 1935. Su calvario, según el relato de los jesuitas, comenzó el 15 de enero de 1949, cuando se comenzó a oír en su casa un arañazo persistente bajo el suelo, seguido por un extraño chirrido que parecía provenir del interior de su cama, según el relato de sus familiares. Dicen los que lo trataron que documentaron su estado en una serie de cuadernos que han ido pasando de mano en mano por los suburbios de Washington, que hablaba en latín y que su cuerpo aparecía marcadas palabras malditas. Aunque la familia era protestante, el caso llegó a las manos del padre católico Albert Hughes, párroco de la iglesia de St. James, que vio cómo se multiplicaban los acontecimientos totalmente paranormales. Según recorre el diario de los jesuitas, el niño le dijo al padre Hughes en latín: «Cura de Cristo, ¿sabes que soy el demonio? ¿Por qué me molestas?». Hughes, fuente única de estos sucesos, ingresó al niño al hospital de Georgetown y trató de exorcizarlo. Con la autorización expresa del arzobispo de Washington, el hospital depende de la universidad del mismo nombre, gestionada, de igual manera, por los jesuitas. Entonces ocurrió el suceso que inspiró la novela de Blatty. En pleno ritual, lo que ocurrió durante los exorcismos está reflejado en el film. La cama se movía como si tuviera vida propia, levitaba. El niño tenía palabras extrañas en su piel. El rito adquirió características extremadamente violentas. Uno de los sacerdotes que presenció el exorcismo, el padre Walter Holland, se rompió la nariz en un enfrentamiento directo con el joven poseído. El ritual se prolongó durante semanas e involucró a varios sacerdotes en una lucha entre el bien y el mal que parecía no tener fin.
El adolescente se liberó de las ataduras de su cama y atacó al reverendo con el muelle y, provocándole una profunda herida en el brazo y en el hombro, que requirió de centenar de puntos, hiriéndolo de gravedad. El padre tuvo que abandonar el exorcismo. Después de sufrir este ataque, tuvo un ataque de nervios. Esta agresión es lo único cierto y demostrable de todo este proceso, pues hay certificados médicos que avalan estas heridas. El barrio de Georgetown, plácido y exclusivo, es el marco de la novela y la película. Junto a la casa en la que se supone que vivió la niña, en la calle Prospect, están las famosas escaleras del final del largometraje, aún tétricas, húmedas y oscuras, convertidas en un reclamo turístico más en una ciudad consagrada casi por completo a la política. Sin embargo, en la vida real, la familia de Robbie era bastante modesta. Vivía lejos del exclusivo refugio de Georgetown. Su barrio, Cottage City, es, aún hoy, uno de los más pobres de la zona metropolitana, con una tasa de alta pobreza y baja escolaridad, aunque no duraron mucho tiempo allí. Ante el escándalo que el niño había armado en el vecindario, decidieron marcharse a una casa de unos familiares en San Luis, en el estado de Missouri. Allí consultaron con los jesuitas de la Universidad Católica local. El arzobispo de San Luis autorizó el exorcismo y el padre Bowden lo inició, descubriendo muy pronto a quién se enfrentaba. La imagen del diablo y la palabra infierno aparecieron en el cuerpo del niño en cuanto repetimos los rezos, pidiéndole al demonio que se identificara. Escribió el padre Bowden en su diario. El diario apareció en rojo. Sus brazos se erguían sobre su cabeza y parecían estar palmeados, dándole una horrible apariencia de un murciélago. De todo esto, no hay prueba fidedigna alguna, solo el recuento de los curas. Bowden practicó las últimas fases del exorcismo en la planta psiquiátrica del hospital. El lunes de Pascua, hubo una conversación en la que el niño decía ser el portavoz del diablo. Yo siempre estoy dentro de él, dijo, cuando le intentaron dar la comunión. Horas después, el niño, en pleno ataque, dijo tener una visión del arcángel San Miguel, venciendo al demonio. Con una voz impostada, dijo, te obligo a ti, Satán, y a otros espíritus diabólicos que abandonen mi cuerpo, en el nombre de Dios, ahora mismo. El drama, según las notas del jesuita, acabó en ese preciso instante. A pesar de las más que razonables dudas médicas y científicas sobre la veracidad de los hechos descritos en ese diario, el padre Bowden siempre los dio por ciertos. Así lo creyó hasta el día de su muerte en 1993. Fue real, le dijo Blatty en una carta. Al fin y al cabo, él era un cura católico y Roma reconoce las posesiones como reales. El texto original del ritual romano, utilizado para el menester de los exorcismos, fue redactado en 1614 a instancias del Papa Pablo V y modificado por última vez en 1999, bajo la tutela del cardenal Jorge Arturo Medina Esteves. En una conferencia en la que se presentó el nuevo ritual, el cardenal dijo que la posesión es reconocible cuando el sujeto le es posible hablar con palabras de lenguas desconocidas, desvelar cosas escondidas o distantes, demostrar fuerzas superiores a la propia condición física, y todo ello justamente con una aversión vehemente hacia Dios. El pequeño Robbie, en 1949, se le practicaron todo tipo de pruebas médicas en el hospital de Georgetown. Los médicos temieron de forma razonable que sufría un trastorno psiquiátrico. Los psiquiatras no se pusieron de acuerdo en un diagnóstico. Fue la familia y los sacerdotes jesuitas los que concluyeron de que el joven estaba poseído. Hay algo que es verdad. El exorcismo existió y sus síntomas coinciden perfectamente con un joven poseído, pero siempre quedará la duda si en realidad existe algo semejante a una posesión demoníaca, algo que queda estrictamente relegado por la ciencia y queda para la creencia religiosa. ¿Ustedes creen que este caso fue una verdadera posesión demoníaca? Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público.
así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!